Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios. Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, tu programa favorito. Un día más estamos con todos ustedes en este programa número 74, nuestro 74º programa. Estamos encantados un día más de tenerles a nuestro lado, estamos encantados de que ustedes puedan participar con nosotros, estamos encantados de que ustedes presten atención al programa de hoy, que es un programa muy especial, puesto que va a ser monográfico, y en nuestro programa de hoy vamos a hablar de la iglesia perseguida, de los cristianos perseguidos en el mundo de nuevo, porque claro, están las cosas como están y necesitamos urgentemente dar a conocer y seguir concienciando al mundo entero, concienciando a todos nuestros amigos que nos ven de la importancia de esta persecución que están sufriendo nuestros hermanos en todo el mundo. Hoy vamos a tener un programa que, como siempre les digo, el importante es usted. No estamos tan preocupados de los niveles de audiencia. Realmente usted es el importante en este programa. Hoy, como siempre hacemos, tendremos nuestra parte musical, que hoy vamos a presentar por primera vez en nuestro programa unos vídeos de un grupo que nos vamos a traer, si Dios quiere, no en mucho tiempo. Quizá después del descanso navideño vamos a intentar traerlos. Es el grupo Sal 150. Y hoy vamos a tener 3 videoclips que nos han pasado para irles conociendo y un día ya traerlos aquí en directo. Tenemos en nuestro tema del día, básicamente, como les he dicho, cristianos perseguidos. No podemos estar callados. También vamos a hablar de nuestra sección Protestantes Ilustres, de la Reina María de Austria. Así es que pongan atención. ¿Qué nos dirá nuestro querido Gabino hoy sobre la Reina María de Austria? Y bueno, en nuestra sección La Iglesia del Barrio vamos a tener de nuevo un vídeo que Carmen luego nos presentará, de un testimonio de alguien que verdaderamente tiene algo que contar, algo especial que contar. Les vamos a pedir que nos llamen, les vamos a pedir que participen con nosotros. Tenemos un equipo tremendo al teléfono esperando sus llamadas y desde ya pueden ustedes empezar a llamar. Si usted tiene alguna necesidad y quiere compartirla con nosotros, vamos a orar juntos al final. Nos vamos a poner de acuerdo con usted y vamos a bendecirnos mutuamente a través de la oración. Queremos también decirles que si va a alguna iglesia evangélica, que comparta esta preocupación también con sus pastores. Hoy no tenemos iglesia invitada, puesto que el tema de hoy es un tema monográfico. Vamos a hablar también de una manifestación que se pretende hacer en Madrid y hemos traído a personas que nos van a hablar un poquito de todo este tema que nos va a llevar todo el programa, que tiene que ver con lo que están sufriendo nuestros queridos hermanos en todo el mundo. No más silencios, no más silencios. Así es que, nada, vamos a ir adelante con el programa. Antes de pedirle a Carmen que nos presente a nuestros invitados, decirles que les habla Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia Las Águilas. Les invitamos a participar, les invitamos a asistir, les invitamos a venir a estar con nosotros y si ustedes tienen curiosidad por conocer una iglesia evangélica, aquí estamos nosotros para mostrarles la vida de una iglesia evangélica. Así es que nada, ahí tienen en pantalla todos los datos. Si ustedes quieren venir, estamos muy agradecidos de recibirles. Carmen, adelante, preséntanos a nuestros invitados de hoy. Pues sí, en un nuevo programa
Les saludamos muy atentamente y tengo el gusto de presentarles a los invitados que tenemos hoy. A mi derecha tengo a Paco Sánchez. Él es pastor evangélico y representante de la Plataforma de Unidad Koinonia. Bienvenido, Paco. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti por venir y por todo lo que nos vas a contar. Creo que va a ser muy interesante. A su lado está Samuel Vázquez. Él también es pastor evangélico y representante de la misma Plataforma de Unidad Koinonia. Samuel, muy bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado. Gracias a ti por venir. Y a mi izquierda tengo a Daniel Fitz. Muy bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Daniel es representante de la asociación en defensa de la Iglesia perseguida, la asociación llamada Puertas Abiertas. ¿Es así? La misión Puertas Abiertas. Misión Puertas Abiertas, que defienden a la Iglesia perseguida en todo el mundo. Muy bien, amigos, pues gracias, Carmen, y gracias a todos por estar aquí en esta noche. Y vamos a continuar con el programa y vamos a empezar con esa pausa musical con el grupo Sal 150. Así es que venga, vamos a ver ese vídeo. No hace falta que te diga que lo nuestro es de por vida, aunque si tú me lo pides no me importará expresar que te quiero como nunca y tus ojos me preguntan si con el paso del tiempo nuestro amor perdurará. Es la verdad, quiero estar contigo hasta el final, no despreciar todo lo vivido y batallar. Es la verdad, quiero estar contigo hasta el final, no despreciar todo lo vivido y batallar. Dime clásico anticuado por ir contra la corriente, de que sean mis sentimientos que manejen mi andar. Lo que un día comenzamos nunca ha sido un simple ensayo, es un pacto fuerte y frágil que no puedo descuidar. Es la verdad, quiero estar contigo hasta el final, no despreciar todo lo vivido y batallar. Es la verdad, quiero estar contigo hasta el final, no despreciar todo lo vivido y batallar. Es la verdad, quiero estar contigo hasta el final, no despreciar todo lo vivido y batallar. Es la verdad, quiero estar contigo hasta el final, no despreciar todo lo vivido y batallar. Es la verdad, quiero estar contigo hasta el final, no despreciar, no, todo lo vivido y batallar. Pues sí, amigos, estamos con el tema del día y bueno, pues la verdad es que es un tema que te deja helado, porque además se leen ciertas informaciones, te llegan ciertos WhatsApps, ves ciertos vídeos y te preocupa mucho lo que está ocurriendo con nuestros hermanos, preocupa mucho lo que este mundo islámico terrorista, la parte esta terrorista del mundo islámico, vamos a decir, pues está haciendo con los cristianos. Preocupa mucho que no haya una respuesta internacional, preocupa mucho también que el terrorismo este se esté desplazando incluso a nuestra propia Europa o incluso a África, como ha ocurrido en este país, en Mali.
Y bueno, pues estamos verdaderamente atentos a lo que ocurre, estamos preocupados y nosotros queremos desde aquí, desde tu programa Sálvalos, queremos concienciar al mundo cristiano. Al mundo cristiano, no estoy hablando de evangélicos, estoy hablando de mundo cristiano. Concienciarle de la necesidad que tenemos de bendecir a aquellos que están siendo perseguidos. Es un mandato bíblico, por lo tanto, tenemos la obligación, yo diría, entre comillas, ¿verdad?, de tener en consideración, tener en oración y preocuparnos y unirnos en esa preocupación y clamar a Dios para que Dios haga algo. Así es que por eso de nuevo traemos este tema al programa. Ya lo hemos traído alguna vez y lo vamos a seguir trayendo porque este es un tema muy, muy importante. Así es que para eso tenemos a Daniel Fitz, que está con nosotros de esta organización misionera Puertas Abiertas, y que, bueno, ellos llevan un montón de años. La otra vez que vinieron, no sé si lleváis 60 años. 60, sí. 60, ¿verdad? Trabajando en beneficio por todos los cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. Así es que, bueno, vamos a ir hablando. Yo voy a hacer unas preguntas y os pido que entremos en tertulia. Carmen, tú también, si tienes alguna pregunta, si tenéis algo que añadir, que objetar, etcétera, etcétera, pues con plena libertad vamos a ir hablando. Y hoy vamos a dedicarle enteramente, porque el tema lo merece, este asunto. Y especialmente desde este punto de vista, con este título, No más silencios. Porque en alguna medida creemos que los gobiernos están siendo bastante silentes en este asunto. Daniel, cuéntanos, para los que no hayan visto el programa anterior, bueno, el anterior, hace varios programas que viniste y nos contaste que era Puertas Abiertas. Pues cuéntanos un poquito sobre Puertas Abiertas y luego ya vamos a pasar algunas preguntas. Muy bien. Bueno, pues Puertas Abiertas es una misión que empezó hace 60 años y empezó en respuesta a que una persona, el hermano Andrés, que muchos conoceréis por el libro El Contrabandista de Dios, vio una necesidad que concretamente él viajó a Polonia, vio que había un pueblo cristiano, hijos de Dios, pero que no tenían recursos ni Biblias, que no podían alimentarse espiritualmente. Y él dijo, yo puedo hacer algo al respecto. Y así nace Puertas Abiertas. Desde entonces han pasado 60 años y seguimos apoyando a la iglesia perseguida, seguimos llevándoles Biblias, nos ponemos del lado de ellos, queremos estar con ellos en medio de su necesidad. Y hacemos muchas cosas, y entre ellas pues hacemos un estudio exhaustivo de la situación geopolítica del mundo y la situación por la cual están atravesando muchos cristianos para saber cómo mejor podemos ayudarles. Y creo que más adelante veremos un poquito sobre la lista mundial de la persecución. Pero en resumidas cuentas lo que hacemos es apoyar a la iglesia perseguida, por supuesto en oración, pero también proveyéndoles Biblias, proveyéndoles asistencia jurídica, proveyéndoles también ayuda social y demás. Eso es básicamente lo que hacemos como misión. Fenomenal. Bueno, pues entonces háblanos, ponnos al día un poquito sobre cómo está la situación actualmente. Muy bien. Bueno, creo que no es ninguna sorpresa si digo que lamentablemente la persecución en el mundo ha aumentado. Y con solo poner en las noticias, pues apreciamos eso, ¿no? Pero hay unas cosas, algunas puntualizaciones que sí que me gustaría hacer. Y en primer lugar, y esto va un poco en contra con lo que se cree de manera general, la persecución ha aumentado en mayor medida, no en Medio Oriente, sino en el África subsahariana. Entonces ahí vemos países que han pasado en lo que es la lista mundial de la persecución, han saltado de estar en puestos, digamos, más abajo, creo que en pantalla vais ahora mismo esta lista, han subido y han escalado puestos muy rápidamente, como es el caso de Nigeria. Entonces, aunque en la televisión y en los medios se da mucho bombo y mucho platillo a lo que es Medio Oriente, realmente la persecución ha sufrido un incremento sustancial en los países subsaharianos. Y quiero simplemente traer a colación un par de noticias recientes. Por ejemplo, un informe que ha sacado una entidad que se llama el Instituto de Economía y Paz, en el que
nos dice que el grupo terrorista más peligroso en el año 2014, después del estudio que se ha hecho, no es el ISIS o el Daesh, como tenemos muchas veces pensado, sino es Boko Haram, que es un grupo terrorista que está trabajando y actuando principalmente en Nigeria, ¿no? Y son los causantes de más de 6.600 muertes. Entonces, para mí esto es un dato muy interesante porque hace poco, el día viernes 13, hubo un atentado terrible en Francia, que todos recordamos. En menos de 48 horas hubo otro atentado en Nigeria y luego el 17 de noviembre hubo otro atentado en Nigeria. Y sin embargo, se dio muy poca cobertura mediática. Está bien que se dé la cobertura mediática, está bien que estemos todos muy consternados por lo que pasó en Francia, pero yo creo que principalmente la razón por la que eso nos conmueve tanto es por dos razones. En primer lugar, porque en Francia no esperamos, o en Europa no esperamos que ese tipo de situaciones ocurra, y sin embargo sí lo esperamos en otras partes del mundo. Como que nos hemos acostumbrado ya a lo de otras partes del mundo y ya nos olvidamos. Déjame que te diga que hablé con un pastor hace una semana y media, que había venido de visita a España. Era representante de miles y decenas de miles de misioneros en África y además pastoreaba una iglesia grande, y él decía que este año había enterrado a 100 personas asesinadas por Boko Haram, de su iglesia. 100 personas de su iglesia habían sido enterradas. Así es que, claro, eso es demoledor. Y lo que tú me estás diciendo ahora ya, por supuesto, todavía me entristece mucho más y me da, claro, números claros de lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que por eso es importante que sepamos. Yo creo que el principal problema que tenemos es que no sabemos lo que está pasando, ¿no? Y como bien dice el refrán, ojos que no ven, pues corazón que no siente. Claro. Y ese es uno de los principales problemas y una de las razones principales por las cuales entidades como Puertas Abiertas existen. Lo que queremos es decir, oye, mira, esto es lo que está pasando, ¿no? Esas son las cosas y de los objetivos que tenemos. Vale. Bueno, entonces nos has hablado de Nigeria, que has dicho que el año pasado estaba más abajo del número en esa lista famosa que nos han presentado antes, y que este año ha subido al número 10 de persecución. Y fíjate, pero si Nigeria era un país muy cristiano, cantidad, miles y miles, y además había habido incluso un presidente cristiano, ahora el presidente era musulmán, pero el anterior presidente o el anterior, no recuerdo cuál, era cristiano y sin embargo no era capaz de parar las hordas terroristas islamistas de Boko Haram o de otros que hubo, que han quemado vivos a personas, que han quemado iglesias, y no eran capaces de pararlo. Efectivamente, mira, por mencionar lo que dijo una persona, un representante nuestro ahí en Nigeria. En Nigeria se ha sembrado odio. Esto no es de ahora, esto empezó en los años 90. Se ha sembrado odio contra los cristianos y hoy lo que se está cosechando es una violencia religiosa. Ajá. Has mencionado de estas muertes. Bueno, pues yo te puedo decir que solo de una denominación en el noreste de Nigeria, de una denominación de 1 millón de cristianos, que se dice pronto 1 millón, ya nos gustaría a nosotros tenerlos. De una familia de iglesias. Exactamente. 700.000 han sido desplazados. Desplazados internamente. Vale. Y 8.000 asesinados de solo una familia de iglesias. 8.000, ¿no? en los últimos 6 años. Las cifras son realmente astronómicas si las comparamos sobre todo con lo que a lo mejor, pues vuelvo un poco a lo de Francia y a las cosas que pasan. No que le quitemos valor o mérito a lo que está pasando, y por supuesto que tenemos que volcarnos con los franceses en este caso y las sociedades que están atravesando estas situaciones, pero no podemos olvidarnos que para muchas personas en muchas partes del mundo esto es una situación que están viviendo a diario, que no saben qué hacer, que están diciendo qué es lo que está haciendo Occidente por nosotros, qué es lo que está pasando, ¿no? Ese es el asunto, porque por ejemplo en Malí, que ha habido ahora ese atentado en el hotel, claro, como eran extranjeros todos los que había en el hotel prácticamente, entonces salen las noticias. Pero si es en Nigeria, ya no sale tanto en las noticias, porque ahí no hay extranjeros, ahí no hay europeos, ahí no hay americanos, ahí hay africanitos. O sea que por eso tenemos que levantar la voz. Tenemos que levantar la voz y decir, no podemos seguir así. Bueno, te he hablado de Nigeria, pero claro, como tú decías antes, realmente el Medio Oriente es un punto que ahí hay noticias continuamente. E incluso antes de venir los terroristas a Europa, pues
Medio Oriente, por el hecho de que está Israel ahí, por el hecho de que Irak es un poco el avispero de la última guerra, porque Siria es el desastre después de la primavera esa famosa árabe, que lo que ha dado ha sido mucha más beligerancia hacia los cristianos, o el propio Egipto, o en fin, Libia. En fin, todos estos países, y claro, eso está ahí, muy cerquita de nosotros, y las noticias salen. Cuéntanos un poquito Siria, Irak, porque en Siria hemos visto vídeos de Siria y de Egipto, donde había cristianos, pero un montón, alabando a Dios, y ahora de repente ha pegado un giro total. Cuéntanos un poquito la situación. Bueno, Siria es un país de unos 22 millones y pico de personas, en los cuales 1 millón eran cristianos. Pero desde que empezó la guerra civil, pues más de 700.000 cristianos han salido. Solo en el Líbano hay 1 millón de personas refugiadas. Y justamente estaba leyendo antes un informe de cómo muchos salieron y muchos decían, pues nos vamos al Líbano, vamos a esperar que pase todo este tema de la primavera árabe que tú mencionas, la guerra civil, que a lo mejor dura unos meses y tal. Han pasado 4 años y ahora están viendo que tienen un problema grande. Primero, porque no se pueden integrar, los tratan como ciudadanos de segunda, no pueden ni siquiera los niños ir al colegio, muchos de ellos tienen que mandar a sus hijos a trabajar porque los alquileres, por ser sirios, simplemente se los suben. Claro. Cada 2 meses tienen que renovar el visado. Bueno, les están haciendo la vida imposible, básicamente. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso, muchos de ellos han visto, llevamos 4 años de guerra, esto no va a cambiar y en Líbano las cosas no nos están yendo bien. Tenemos que buscarnos una alternativa permanente, es decir, no vamos a poder volver a nuestro país. De ahí que surge todas estas olas de inmigración. Esta última ola de refugiados, ¿verdad? Porque han perdido las esperanzas de volver a su país. Ahora ya están buscando otras alternativas, ¿no? Y es importante que apoyemos eso. Hay muchos niños desescolarizados, sin un futuro, pensando qué vamos a hacer. Contaba el testimonio de una mujer diciendo, aquí en el Líbano estamos refugiados, pero no podemos ni siquiera acceder a medicamentos o a sanidad. Y una de ellas, concretamente en este testimonio, cayó enferma, dice, me voy a volver a Siria simplemente para comprar algo de medicamentos. Y en el camino estalló una bomba y bueno, se lesionó y tal. Hay una serie de historias trágicas de lo que está pasando en Siria. Y eso es lamentablemente lo que estamos viviendo hoy en día. Pero esas historias, digamos, que no se oyen demasiado. Y oye, y Siria, hay que decir que ha sido un país eminentemente cristiano. Porque antes a los cristianos en Siria se les llamaba siriac, algo así, a los cristianos de la zona de Oriente Próximo, árabes, de cristianos siriac, como diciendo, en fin, los sirios eran más cristianos, además, en fin, Antioquía de Siria, hay ciudades, no esta, pero otra Antioquía, o sea, zonas de la propia Siria fueron visitadas por los cristianos, son zonas que han sido cristianizadas hasta que el Islam llegó y las ha barrido, ¿no? Pero de porcentajes altos que había en Siria de cristianos, pues ha bajado al 0,5, por lo que tú me estás diciendo. Pero eso me han contado incluso de países de la propia zona llamada Palestina, que llaman Palestina. Igual, hay zonas cercanas que al Mediterráneo, por esa zona de ahí, del Medio Oriente, que eran un número altísimo de cristianos, Líbano mismo, y ahora, oye, ha sido como una conquista en silencio y han ido poco a poco marginando, echando, asesinando, expulsando a los cristianos y han ido tomando, el mundo islámico ha ido tomando posición y ahora son 98% y 1 o 2% cristianos. ¿Tú qué dices de eso? Sí, efectivamente, pero es lo que comentaba antes con el tema de Nigeria, ¿no? Esto no es una situación de ahora. Ahora lo que estamos viendo es la cosecha de algo que se sembró hace mucho tiempo y que a lo mejor pues se debió prestar más atención. Y se ha ido radicalizando a muchas personas de esta población hasta el punto donde ahora, por ejemplo en Siria, que nos llegaba un informe, hay imanes que van a decir el violar a una cristiana, ayimán creo que es la palabra que usan para la mujer cristiana, está bien, está permitido. Está permitido. Entonces ha llegado a extremos donde ellos mismos ya han torcido y tergiversado sus propias creencias
que es importante, no solo que oremos, sino que ya actuemos y que hagamos algo también a favor de ellos, ¿no? A nivel político, a nivel social, también podemos hacer cosas al respecto. Bueno, ¿creéis que los atentados en París pueden incluso haber acrecentado, no por los atentados, sino que la respuesta, por ejemplo, francesa, o la respuesta que pueda dar Europa, o el mundo internacional, el mundo occidental, la respuesta que pueda dar ante esos atentados en París puede incluso complicar más la vida de los cristianos? Porque claro, si ahora van y te bombardean y te vuelven a bombardear y pues ellos también se pondrán como más enfadados, diríamos, o más contra el mundo cristiano, porque ellos nos ven a todos como cristianos y por ser cristianos somos infieles y nos quieren matar, y que digamos que su odio sea creciente. Pregunto. A mí no me cabe duda de que puede ser así, porque realmente hay voces en todos los medios que dicen que los ataques de París son respuesta de algunas cosas que están sucediendo en Siria contra Daesh. Entonces, es como que la justificación. Y puede ser que suceda eso. Lo que pasa es que, por un lado, nosotros tenemos que defender a nuestros hermanos cristianos, tenemos que orar por ellos, defenderlos, ayudarlos, como hace Puertas Abiertas, y deberíamos hacer muchos más. Pero, por otro lado, no puedes quedarte quieto cuando te están matando en tu propio país. Entonces, algo hay que hacer, ¿no? Es una guerra, esto es una guerra declarada abiertamente, y entonces algo hay que hacer. Lo que sería estupendo para nosotros sería que todo eso se parase y que no sucediese más, pero me resulta curioso. Puertas Abiertas tiene en su página una lista de 50 países donde los cristianos están siendo perseguidos. Pero no hay ningún país y no hay ninguna lista donde los musulmanes, los budistas, los hinduistas o cualquier otra religión estén siendo perseguidos por cristianos. No lo hay en el mundo. O sea, cuando oímos de religión de paz, y lo oímos por todas partes ahora en todos los medios, hay voces que están defendiendo todo esto, la religión de paz, yo no dudo de que haya musulmanes, budistas y cualquier otra religión que de verdad piensen en la paz y quieran la paz. No lo dudo, porque además creo que es así. Pero lo cierto es que la única religión, por llamarla de alguna manera, de paz, es la cristiana. Porque es la única religión que dice que pongas la otra mejilla y que ores por tu enemigo y que ames a tu enemigo. Entonces no me extraña que esto sucediera, lo que tú dices, pero esperemos que no, porque puede ser un incremento de violencia, y violencia contra violencia pues no es la solución. Ahora, tampoco es, como dicen algunos políticos, y no voy a decir nombres, que hay que dialogar con ellos. Con un señor que te está apuntando con un rifle no puedes dialogar. No, uno que te va a matar simplemente porque eres blanquito, porque eres infiel, eres cristiano, eres infiel, y ya de qué quieres hablar. Pero bueno, está bien, todas las posibilidades. ¿Tú qué piensas, Samuel? Francia está en la posición de defenderse, autodefenderse. La lógica nuestra, occidental, dice que tiene que defender sus intereses, y eso es lo que están haciendo. Lo que pasa es que los cristianos que están en esos países son los que están indefensos. Ellos no tienen armas, ellos no tienen con qué defenderse, y la única manera que tienen de defenderse es salvando sus vidas, es huyendo. Ahora están todavía más desprotegidos. Los pocos que quedan allí lo tienen todavía peor, porque aún menos tienen donde refugiarse. Y además los tienen localizados, saben dónde están, cómo están, y van a ir a por ellos. Yo creo que la cosa se va a poner todavía peor para los cristianos que están allí, y que todavía, bueno, pues el éxodo va a ser todavía mayor, y que van a tener que desplazarse de un lugar a otro, y donde se sientan seguros. Bueno. Yo quería darte las gracias por hacer un programa como este, porque no se ven en televisión. Me gusta ver tertulias y no veo programas como este, así monográficos, que defiendan a los cristianos abiertamente. Por ejemplo, están hablando de levantar, y Puertas Abiertas y organizaciones como Remar y otras organizaciones cristianas están levantando campamentos con tiendas para tratar de dar cobijo en esta época que viene el frío a algunos que están saliendo y es independiente, no le preguntan si es cristiano o no. Bueno, cállate. ¿Sabes que en las fronteras de Turquía les preguntan, y si son cristianos no les dejan entrar? ¿Les echan para atrás? Eso para que hablen... Los turcos. Los turcos, claro, obviamente. Bueno, no me extraña, pero yo estoy hablando de lo que hacen los cristianos. Es que tengo una fotografía aquí de Periódico 1 que ha publicado, que dice que Arabia Saudita, un país árabe,
tiene 100.000 tiendas de campaña climatizadas, que podría albergar a más de 3 millones de refugiados y las tiene vacías. Claro, no las va a abrir. O sea, ellos no acogen a No su van a propia acoger a los gente, suyos. pero nosotros, cristianos, recogemos a los que son cristianos y a los que no lo son, Y a los que no lo son. y los ayudamos, independientemente de su creencia. Entonces, yo quiero resaltar esto para que la gente piense, cuando habla... Es una hacer- vergüenza que el mundo islámico no ayude a sus propios correligionarios, diríamos, Exactamente. en todas estas dificultades. Y se está viendo como que el mundo islámico está un poco quedándose al margen, quedándose fuera y no haciendo. Y esa fotografía, que sería bueno, amplíala todo lo que puedas y muestras a la cámara a ver si nos la pueden tomar. Porque es una fotografía muy interesante, que eso pareciera invernaderos de estos donde se plantan cosas. Entonces, tómalo un poquito más cerca todavía, si puedes, a ver. Porque eso que ustedes ven ahí, esos son, vamos a decir, carpas, que además están pues climatizadas. Climatizadas. ¿Vale? Esos son campamentos ahí de carpas. No sé por qué habrán hecho eso, ¿para qué han hecho eso? Eso lo usan para cuando van los peregrinos a la Meca. Ah, lo usan cuando van los peregrinos a la Meca. Es decir, y ahora podrían usarlo para ayudar a sus correligionarios. Que no, vamos a decir, no metan ustedes a los cristianos, no pasa nada, es normal, diríamos. A un país islámico, pues no metan a los cristianos, correcto, pero metan ustedes a los suyos. Claro. No dejen que vayan a Europa. Hagan algo, mójense, pero no se mojan. ¿Tú qué piensas de esto? Es exactamente lo que decís, ¿no? Y podríamos decir que cualquier excusa vale en respuesta a tu pregunta, para atacar a los cristianos. A veces no se tiene en cuenta realmente lo que le está pasando a los cristianos cuando se toman decisiones en contra de lo que ellos hayan podido hacer. Y voy a poner casos más concretos que ya sabemos que han pasado, que por ejemplo cuando ocurrió el atentado contra Charlie Hebdo, inmediatamente después que se tomaron ciertas medidas contra estas organizaciones y países que a lo mejor los protegen un poco, inmediatamente después de esto, pues 56 iglesias fueron quemadas en Nigeria, muchísimas otras en muchos otros países subsaharianos a cuenta de represalias. O sea que lo que yo estaba preguntando antes es que ahora los ataques de bombardeo sobre ellos desde Europa va a traer más represalias hacia los cristianos. Trae represalias sobre ellos, efectivamente, directamente. Y a lo mejor ya no estamos hablando ni siquiera de grupos terroristas, sino de gente que a lo mejor es incluso más moderada, pero que a raíz de esto se radicaliza, porque piensa que es un ataque contra ellos. Es interesante que en algunas de las noticias, en el comunicado que sacó de la autoría del atentado del pasado viernes 13 en Francia, yo lo estuve leyendo y lo que ellos ponen es que es un ataque contra los cruzados, contra los cristianos. Sí, es muy interesante que para ellos no es un ataque contra Occidente en sí, sino contra los cristianos, contra lo que representan para ellos, ¿no? Sí. O en este caso mal representan en muchos casos. Pero, claro, entonces, ¿contra quién van a poder vengarse? Con el que tienen más cerca. Claro. Con el que tienen más cerca. Y en muchos casos estas personas cristianas que ya están sufriendo de por sí, pues son marginados porque pues no encuentran trabajo y diferentes cosas, ahora además sufren violencia. En la lista mundial de la persecución nosotros catalogamos la persecución bajo distintos criterios, ¿no? Por supuesto hay una persecución muy severa que te puede llevar hasta la muerte, pero hay una persecución menor que puede ser violencia, pero no, digamos, una violencia extrema, puede ser marginado y demás. Pero en muchos casos, muchas de estas situaciones se están tornando en violencia religiosa. Y es curioso porque hay personas que a veces ven la lista y dicen, oye, ¿cómo hay países que antes estaban que no están? Y la respuesta es una respuesta dura y difícil. No es que la situación en estos países que ya no están haya cambiado para mejor, es que ahora las otras ya han subido a peor. Han pasado los 50. Exactamente. O sea, en vez de tener 50 en la lista, como hay 80, ya no caben, ¿no? Y bajan de posición. Pero no es que haya mejorado la situación para los cristianos, es que está empeorando. Por eso es tan necesario que oremos. Y principalmente, toda esta persecución, principalmente, ¿de dónde viene? Porque en tiempos del hermano Andrés, cuando se montó esto, cuando se cruzaba lo que es el telón de acero a los países comunistas, había una cierta persecución. En China comunista había persecución a los cristianos, todavía la hay. En la Corea comunista todavía la hay, muy fuerte, atroz. Pero digamos que es un poquito más del pasado.
Pero es que ahora quien persigue es el Islam principalmente. Sí. Los datos más concretos son el 80% de la persecución hoy en día proviene del Islam. El Del Islam 80%, radical, tomen nota de esto, radical. tomen nota de esto, queridos amigos. El 80% de la persecución a los cristianos hoy viene del Islam. Y bueno, pues Eso, claro, eso no es políticamente correcto decirlo, pero es la verdad. La claro, pura Entonces hay que no, decirlo. Es más, es que fíjate, yo oigo en muchas tertulias también que yo veo y oigo, pues muchas personas, y, no, incluso los propios musulmanes, no, si el Islam es una religión de paz. Yo digo, eso es mentira, eso no es verdad. Los musulmanes que viven en Occidente, un buen número de ellos, por sus costumbres ya arraigadas aquí y por su vivencia y por su forma de ver la vida, que su cosmovisión cambia, ellos son pacíficos. Pero a medias lo de pacífico, porque cuando sale de España ya es todo distinto. Pero os voy a decir que en España ha habido personas de familias musulmanas que se han convertido al cristianismo y se han tenido que ir porque empezaban las preocupaciones. Les han golpeado, les han maltratado, les han amenazado de muerte. Y conocemos muchos cristianos, hermanos nuestros, cercanos a nosotros, que han tenido que huir porque sus familias tienen derecho a matarles por el Corán, tienen derecho a matarles por haberse hecho cristianos. Por lo tanto, que no nos vendan la burra de que el Islam es una religión de paz. Eso, perdónenme ustedes, no es correcto, no es verdad. Claro, obviamente esto lo que está pasando ahora es terrorismo. Esto es un extremo, por supuesto. No tenemos ninguna... Y esto no es la normalidad del Islam. Pero la normalidad del Islam sí es que si una persona en una familia islámica, en España, en cualquier país de Europa o Medio Oriente o en África, si te conviertes te pueden matar. Y de hecho te matan. Porque tenemos personas conocidas que han sido asesinadas por sus propias familias. Asesinadas por sus familias. Musulmanes normales, nada radicales. No terroristas, pero como el Corán les da derecho a matar a los que se conviertan de su familia, pues los matan. Igual que les da derecho a matar a aquellos que un día insultan a su profeta, que no estoy de acuerdo con que insulten a su profeta ni a nadie de ninguna religión. No estoy en absoluto de acuerdo. Pero, hermanos, amigos, los cristianos estamos hartos de las barbaridades que se dicen, que se hacen, que se divulgan, que se ponen en cine de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y aquí estamos, no vamos a ir a por ellos. Entonces hay una gran diferencia. Jesucristo trajo un mensaje de paz. Mahoma no trajo ningún mensaje de paz. Lo siento por los queridos amigos islámicos que tenemos, pero ellos deberían manifestarse más en contra de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y dar más la cara por estas cosas que están ocurriendo. Y tenemos amigos islámicos todos, musulmanes, y les apreciamos y no tenemos ninguna objeción. Pero cuando uno de su familia se convierte a Cristo, se hace cristiano, ya cambian el panorama. Ya cambian el panorama. Así es que... Sin embargo, Bueno, y los insultos al profeta, la mayoría de las veces, no creo que nadie con dos dedos de frente se ponga a insultar, y menos al profeta, Mahoma en una religión así. Bueno, eso hicieron los de Charlie Hebdo, y eso han hecho las famosas De Dinamarca también. imágenes aquellas en Dinamarca, sí. Bueno, ahí está el tema de la libertad de expresión, pero me refiero no en el caso de Charlie Hebdo, que es verdad que con su libertad de expresión pues entraron en la ofensa. La mayoría de las veces se acusa a los cristianos de que han ofendido al profeta y son acusaciones falsas. No creo que un cristiano se meta en ofender al profeta. Tiene cosas mucho mejores que No, hacer. bueno, un cristiano, Son vamos a acusaciones decir, falsas, un cristiano de verdad, un cristiano... buscando excusas para poder perseguir lo a que los ocurre, cristianos. sí. lo que ocurre es que los árabes ven a todo Occidente como países Enemigo. cristianos. Y entonces cualquiera que diga algo en contra del profeta se le considera un cristiano diciendo algo en contra del profeta, pero a lo mejor esa persona ni es creyente, es atea. Exactamente. Claro, no es cristiano Por ejemplo, realmente. Charlie Hebdo es una revista de mal gusto para mí. Sí. Entonces, el hecho de que ofendiera, pues claro, causó una ofensa a los árabes. Se metieron y- en la y boca pasó del eso. lobo.
pero es como otras revistas que hay en España que tampoco me gustan y que son ofensivas para mí, para mi gusto, ¿no? Claro. O sea, y se meten en cosas que para hacer chistes y para hacer humor no hace falta hacer esas cosas ni ofender a nadie. Yo respeto todas las religiones, respeto el Islam, respeto todas las religiones. ¿Son religiones de paz? Bueno, me lo creo, pero que se practique la paz. No que se diga solamente, ¿no? Sino que se practique. La religión cristiana es una religión de paz. Nuestro profeta, que es Jesucristo, es un profeta que además murió, resucitó y está vivo. Es un profeta, es un profeta que proclamó la paz, que predicó la paz y que dice que amemos a nuestros enemigos. No hay ninguna otra religión que diga eso. Aclaremos lo de nuestro profeta, que no nos diga nadie, uy, aquí han dicho que Jesús es un profeta. Bueno, era profeta porque vino profetizando cosas que están Era pasando. una de las cosas que era, Era el ¿verdad? Hijo de Dios. Era profeta, pero no es nuestro profeta. No es nuestro es el Hijo de Dios, es nuestro Señor, nuestro Salvador, Exacto. etcétera, etcétera. Es Exacto. que nadie nos confunda, ni que nadie nos critique, nos juzgue, porque Paco haya dicho, estábamos dentro del contexto. No nos lo saquen de contexto. Sí, por sí, favor. exacto. Muy bien. Gracias por la aclaración. Bueno, ¿tenéis algún vídeo que mostrar sobre algo de la iglesia perseguida, de Puertas Abiertas? Vamos a ver un vídeo sobre el tema. Tinofa chiben moko kujo book bedanat ku ba chwejo ku japing ogachi ye kujum kuwa banadi gachu moj betalgat. Ellos torturaron a nuestro pastor y al resto de la iglesia. Después vinieron y los mataron. Yo ku jatwen naman bugdak ogaki kikubel leo bugbatwen tan. Y nos dijeron que no podíamos orar ni alabar al Señor. في السجن في البلاد دي تشوف الشر بعينه. كنت أنا ومراتي في السجن اتحبسنا مع بعض في زنزانة انفرادية، لكن اللي أشر من كده إنها عملت معاملة أشر بما لا يقاس. Chiklega ke ga ban pon mata ban yob ni mata balel nakaya na wike enyana mitibe nalinde Yesu al Mesías de pon. Yo les dije, si me matan, voy a estar con Jesús. Ustedes me quieren matar o me quieren dejar vivir, no importa, yo gano. 耶稣说：“他们逼迫了我，他们怎么可能不逼迫你们呢？” Daniel, ¿algún comentario sobre este vídeo? Sí, solo puntualizar que la persecución es una cosa real, muy real, que está ocurriendo en todo el mundo y que, como hemos visto en el vídeo, ocurre en muchas partes, en muchos continentes y que estos hermanos necesitan de nuestro apoyo y de nuestra oración constante. En el pensamiento de la gente que está viendo el programa, mucha gente verá los rasgos de las personas que salieron en el vídeo y pensarán, esto no tiene nada que ver conmigo. Si es su guerra, si es su manera de entender la vida y es pelearse unos con otros, ellos pueden estar pensando que eso no tiene nada que ver con ellos. Pero lo que sí vemos es que no es una guerra por conflictos políticos, es una guerra, o la persecución hacia los cristianos, es eso, persecución. Entonces, muchos pueden estar viendo esto y pensando que este es un diálogo tonto que no llega a ningún sitio y al final lo que hacen nuestros políticos y lo que hacen nuestras tertulias o las tertulias que vemos en televisión o escuchamos en la radio, es defender nuestros intereses porque nos sentimos atacados. Pero no se dan cuenta de que esta persecución tiene que ver con valores, con ideales, con un estilo de vida y sobre todo haciéndolo desde la no violencia. Entonces, y algún día vendrán a por nosotros también. No, es que ya han venido por nosotros. Entonces, claro, ahora es cuando nos afecta. Pero claro, nos afecta porque nos han tocado a nosotros, evidentemente. Pero mientras está sucediendo allí,
somos ajenos a eso. Entonces vemos su rasgo y decimos, pues que se la solucionen ellos. Pero no se trata de un conflicto, no es una guerra, insisto, por conflictos políticos, ni por tierras, ni por... No, es por ideario, es por amar a Dios, es por tener a Jesucristo como Señor y Salvador, por confesarle y no querer negarle, y eso es importante que lo digamos. Por lo tanto, se convierte en una guerra entre comillas, o sea, se convierte en algo que nos conviene. Una guerra de conciencia, porque son principios de conciencia que aquí observamos mucho en nuestra nación. Y nos viene a todos nos importa, a todos nos interesa eso. Libertad de conciencia. Muy bien, pues nada, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar y ver de nuevo a nuestro querido Salmo 150, de Salmo 150 precisamente. Y nada, amigos, decirles que nos pueden llamar por teléfono, estamos esperando sus llamadas y que estamos encantados de tener este tema hoy. Y vamos a seguir con una parte habitual en nuestro programa, porque después va a venir nuestro querido Gabino con protestantes ilustres en la historia. Y luego en la segunda parte del programa vamos con el tema 2. Adelante. De llover, pero si me mojo o si me he de esconder, quizás no pueda parar una guerra, pero sí puedo frenar mi lengua. Quizás no pueda cambiar esta rueda, pero puedo partir el pan que me queda. Hey, la marea del mar, pero si voy a ser fiel o te voy a abandonar. Quizás no pueda bajarte una estrella, pero sí darte mi sonrisa entera. Quizás no tenga un barco en el puerto, pero hay limones en mi huerto. Que no puedo pagar. No quiero ser esclavo del banco, mi vida hipotecar. Libre, libre, libre como el viento, no sabe a dónde va. Aunque no tenga plasma en mi comedor, prefiero un sitio en mi mesa para charlar tú y yo. Quizás no te espero un Ferrari en la calle, pero sí te quiero más que a nadie. Quizás nunca tenga un avión privado, pero siempre puedes dormir a mi lado. Hey, Bueno, amigos, pues ya hemos visto a nuestro querido grupo Salmo 150, y ustedes les tendrán en directo, bueno, pues a ver si lo conseguimos en enero, podemos traerles en enero. Estamos haciendo todas las pesquisas necesarias para ver si logramos que vengan, si no todo el grupo al completo, pero sí una parte de ellos. Bueno, pues tenemos ahora nuestra sección Protestantes Ilustres en la Historia, y para eso hemos traído, como siempre, a nuestro querido colaborador
Gabino Fernández. Así es que, Gabino, háblanos, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Pues de nuevo, este veterano republicano va a hacer una pausa en sus fidelidades políticas. Bueno, de nuevo, un antiguo republicano va a hacer una pausa en sus pensamiento político para hablar de otra reina. Ya hablamos de doña Juana de Castilla, mal conocida como Juana la Loca. Pues ahora vamos a hablar de una de sus hijas, María de Austria, reina de Hungría y de Bohemia. Tanto como la madre, la vinculación con el protestantismo es clara, con las limitaciones de que actitudes políticas y presiones muy próximas, y nada menos que de el hijo de doña Juana o el hermano, el emperador Carlos, rey, emperador, pues ejercieron sobre la madre y luego sobre la hermana. En un programa anterior empezamos un poema que se hacía eco de una interpretación de que la locura no era una inestabilidad mental, sino que fue la excusa, como tantas veces, en regímenes políticos no muy lejanos a nosotros y de tiempo antiguo igual, cuando había un disidente, pues la forma de quitarlo del medio era meterlo en un psiquiátrico y decir que estaba loco. Ya por el primer protestante español que conocemos por nombre, Rodrigo de Valer, en Sevilla, precisamente esa fue la acusación. Vamos a ver cómo el poeta sevillano, por cierto, Carlos Araujo, cuenta esta historia en un poema que se publicó en 1918. En pobre y oscura celda, junto a un corredor estrecho, con miradores al río que ella contempla en silencio, pasa su angustiosa vida la que es señora de su reino. Mas nadie supo de cierto la clase de su locura, que es para muchos misterio, cual demente procedía, cuando acompañaba al féretro que de su augusto marido guardaba los fríos restos, esperando que un prodigio devuelva la vida al muerto, porque lo ha profetizado un fraile hipócrita y necio. Demente sí, pero a causa de un amor profundo, intenso, que la subyuga y exalta, perturbando su cerebro, amor que no merecía quien fue de este amor objeto y murió dejando un alma devorada por los celos. Mas el trastorno que nace de contrariados afectos, de crueles desengaños y de injustos tratamientos no oscurece el buen sentido ni quita el juicio recto. Víctima de las torpezas y criminales manejos que fraguan arteramente su padre sagaz y pérfido y los nobles que le apoyan en sus planes y proyectos, vióse la augusta señora privada de sus derechos. De ese tribunal sangriento, el mal hora introducido de sus padres por decreto, aborrece la violencia usada como elemento para convertir las almas que cambiaron de sendero y por sus nobles ideas pierde el maternal afecto, porque su madre, ante todo, apoya el brutal imperio de la Inquisición que oprime la conciencia de los pueblos. Quieren privarla del trono, aunque empleando los medios que reprueban de consuno la razón y el Evangelio. Para evitar que la dama, una vez dueña del reino, deshaga lo que sus padres con tal mal juicio hicieron y a la Inquisición despoje de sus ilícitos fueros. Porque Isabel la Católica quiere con tenaz empeño que la Inquisición domine sobre el oprimido pueblo, para que todas las almas
lleven por gusto o por miedo el yugo que impone Roma sobre grandes y pequeños. Allí sufre la señora bajo duro cautiverio, los calores del estío, los rigores del invierno, privada de todo auxilio, falta de todo consuelo, a no ser el que recibe del Padre que está en los cielos y de su santa palabra, que infunde gozo y aliento con esa fe salvadora de firme arraigo en su pecho. No acepta las ceremonias, ni los ritos que son impuestos. No quiere asistir a misa, pensando con buen criterio que implica graves errores el sacrificio incruento. La confesión le repugna, y tiene razón por ello, porque el perdón, Dios tan solo es quien puede concederlo. Mas hay que sus convicciones le acarrean sufrimientos. Tiene espías y verdugos que, sin reparar en su seso, su edad ni su jerarquía, la someten al tormento. Y no lo ignora su hijo, el gran rey Carlos I, que recibe las noticias del guardián de aquel encierro. Sabe que el conde de Lerma hace cual otros esfuerzos por conseguir que la reina se muestre obediente al clero, mas no logran conseguirlo por ningún procedimiento. Así, la noble señora alcanza el honor excelso de ser una de los mártires que por su fe padecieron. Su prisión y su martirio duran prolongado tiempo. Sus 64 años, sus dolores de alma y cuerpo, no imponen a los embirros ni compasión ni respeto, mas murió como cristiana, dice un testigo de crédito que presenció de su muerte el conmovedor suceso. «Salvador, crucificado, ayúdame». Tales fueron las palabras pronunciadas en sus últimos momentos. Por la reina cuya muerte para Cristo es un trofeo, mas es Roma para siempre una nota de descrédito. Es verdad que la madre ha merecido toda la atención y el tiempo concedido, pero nos queda un minuto para presentaros a su hija María, reina en Bohemia y en Hungría, a la que Lutero le dedicó un libro, a la que le dio una dedicatoria hermosísima Juan Pérez de Pineda, español, natural de Montilla, Córdoba, en esta traducción directamente desde el hebreo de los Salmos, donde recomienda que para gobernar su vida y a sus súbditos, lo mejor que puede es seguir la palabra, la ley divina. Cuando muere muy joven su esposo, ella tiene que volver a territorio de control español y va a ser la gobernadora en representación de su hermano, el emperador Carlos, en los Países Bajos. El recuerdo de su justicia, de su piedad, de la presencia entre sus cortesanos de pastores protestantes que conducen y edifican su alma, y de cómo ella tuvo, como su madre, a la palabra de Dios y a Dios como único centro de su adoración. Otra hermana, Isabel, pero será en otro programa, esta sí que claramente decidió y ejerció como luterana en el reino de Dinamarca. Hermana también, claro, de Carlos, rey y emperador. Y si no lo habéis visto, por favor, en Televisión Española, en Televisión a la Carta, ved el capítulo 11. Un hermoso retrato de esta historia que a mí no me han dejado contar con detalle aquí. Bueno, Gabino, muchas gracias. El tiempo en la tele, ya sabes, se va agotando. Pero bueno, sabemos que tienes muchas más cosas que decirnos y tiempo habrá para contarlas. Muchas gracias, Gabino. Hasta el próximo día. Dios te oiga. Bueno, gracias, amigos. Ya hemos oído a Gabino, ya hemos visto un poquito de esta mujer
Y bueno, pues seguiremos hablando de esos protestantes ilustres en la historia, que nadie, prácticamente en España se nos ha ocultado toda esa cantidad de personas. Y bueno, a veces no es que nos haya ocultado, sino que nadie dijo que eran evangélicos, que eran protestantes. Y les tenemos y les damos por conocidos y son cristianos, pero nunca nadie dijo que esos hombres eran evangélicos, eran protestantes, muchos de ellos provenientes directamente de esos tiempos de la Reforma. En fin, seguimos adelante, amigos. Llámenos, estamos esperando sus llamadas. Y cuéntenos, háganos comentarios sobre lo que están viendo, háganos comentarios sobre este tema que llevamos aquí hoy. Y bueno, pues si hay algún comentario interesante, estamos encantados de leerlo, porque también queremos que ustedes participen. Y no se olviden que al final del programa vamos a tener una reflexión final y un tiempo de oración también por aquellos que nos llamen exponiéndonos sus preocupaciones, sus cargas, y queremos compartirlas con ellos. Vamos a continuar entonces con estos contertulios. Tenemos a Paco, tenemos a Samuel y tenemos a Daniel y Carmen, obviamente, que estamos aquí, pues nada, con la idea de seguir concienciando a todos los que están atentos, a todos los que nos ven, concienciándoles acerca de este tema que tanto nos preocupa. No más silencios, decimos, tema cristianos perseguidos. Bueno, nos hemos quedado antes en un tema, una parte que a mí se me ha quedado pendiente de preguntaros, y era si realmente habéis visto que Occidente está haciendo mucho o está haciendo poco. Y especialmente España. ¿Qué creéis que está pasando con nuestros gobernantes? ¿Se están moviendo, no se están moviendo, etcétera, etcétera? Paco. Yo creo que los gobernantes de Europa en general y de España en particular están a otra cosa. No les interesa el mundo cristiano, por lo menos esta parte del mundo cristiano que está siendo perseguida. Por cierto, que me gustaría añadir que no solamente los cristianos están siendo perseguidos, hay otro pueblo que está siendo perseguido constantemente, día a día, siendo bombardeado y atacado, ahora con cuchillos, directamente a la gente. Aquí tengo una noticia de hoy de La Razón, que muere una joven israelí apuñalada por un palestino que fue abatido. Este pueblo, estas noticias también se silencian. En los medios casi no se ven. Cuando muere un palestino sí, cuando muere un judío no tanto. Últimamente se están viendo algunas noticias como esta, pero es el otro pueblo que ha sido perseguido constantemente y, a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Y curiosamente algunos judíos han pensado que los cristianos los hemos perseguido porque en su época sí hubo una persecución, más que una persecución, hubo un malentendido, yo creo, con los cruzados, pero en la Alemania nazi, es discutible, en la Alemania nazi era un país supuestamente cristiano, ¿no? Entonces ellos pueden ver que los cristianos les persiguieron, pero Hitler de cristiano no tenía nada. Pero sí creo que es justo reivindicar que los judíos también están siendo perseguidos. En cuanto a lo que hacen los países europeos, o sea, Europa o los gobiernos, no hacen absolutamente nada. Por eso nosotros hemos tomado determinación, que luego anunciaremos, pero yo veo que no hay ninguna preocupación. Miran para otro lado, están a otras cosas, se escudan en la economía, se escudan en otras cosas, pero no veo que se haga nada a favor de los cristianos, siendo nosotros un país cristiano, ¿no? De raíz, que se haga nada por ellos. Siendo Europa una Europa cristiana, dentro de nada celebramos los 500 años de protestantismo en España, en Europa y en el mundo, y entonces yo, desde luego, que me gusta ver tertulias y estar un poquito a las noticias al día, no veo nada a favor de los cristianos perseguidos, salvo las iniciativas que hacemos nosotros mismos, los evangélicos o los protestantes. Uno puede imaginarse cosas, pero nos gustaría saber qué es lo que nuestras autoridades y los gobiernos que presiden Europa y el mundo en Occidente, nos gustaría saber qué es lo que están pensando acerca de esta situación. Si solamente la miran desde la lejanía, si no les interesa, o al final tienen que callar por diversos intereses, porque aquí también se mueven muchos intereses económicos, políticos, incluso en la venta de armamento y en tantas cosas más. Aquí todo el mundo quiere callar y nos gustaría saber por qué no se hace nada para parar esto
o para denunciar esto. Entonces, yo creo que nuestras autoridades no están haciendo nada, por lo menos a la vista, no están haciendo nada. Y queremos saber si ellos van a hacer algo, y cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Y si no lo van a hacer, que nos lo digan también. Ya. Bueno, entonces, ¿creéis que en España está siguiendo el mismo criterio más o menos que Europa? Aunque ahora Francia obviamente ha dado un paso mucho más importante, un paso de acción, pero ¿creéis que en España se está anunciando, los gobiernos están haciendo...? Pero esa es la respuesta que esperamos que hagan. La respuesta que esperamos que hagan es lo que está haciendo Francia. No, ni mucho menos. Bueno, no sabemos. Yo no voy a entrar exactamente, cada uno lo calificará, esos son temas de conciencia. Por eso digo que si esa es la respuesta que esperamos o si es la respuesta que tenemos para dar, pues somos tan pobres como aquellos que nos han atacado primero. Es decir, no tenemos nada para ofrecer entonces. Entonces, si lo que tenemos es más violencia a esa respuesta violenta, entonces no sé a dónde vamos a parar. No sé, Daniel, ¿tú qué opinas acerca de ello? Pero yo no sé dónde vamos a parar. Aquí estamos en el debate de la defensa propia, del ataque previo para que no te maten, o cuando sabes que te van a matar, o de defenderte o quedarte a que te sigan matando. Vale, entonces, ¿qué vamos a demandar? ¿Qué es lo que vamos a pedir que ellos hagan? ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿Vamos a pedir cosas concretas o simplemente les vamos a pedir que actúen? Porque la única manera en la que podamos ver que estos van a actuar es de la misma manera que los otros están actuando. Bueno, claro, ya esto es un debate de conciencia. En el propio mundo cristiano no está bien, no lo tiene bien claro. El mundo cristiano hay quien defiende el ataque previo, pero cristiano, además cristiano de conciencia, de verdad. Sí. El ataque previo cuando sabes verdaderamente que te van a matar, la defensa propia antes de que te maten, defenderte en el momento en que te intentan matar, o el quedarte a que te maten. Y no solo a ti, sino a tu familia, porque todo el mundo dirá, bueno, a mí que me maten si quieren, no pasa nada, yo no me voy a defender. Pero amigo, cuando ven que vienen a por ti, a por tu familia, a por tus hijos, a por tu nación y a por todo, entonces si se quedan todos esperando a que les maten, bueno, pues no digo que no, ¿vale? Pero claro, hay posiciones teológicas contrarias a eso. Yo, como no soy teólogo, ¿vale? me atrevo a decir que con una persona que te está, lo que he dicho antes, con una persona que te está amenazando con un rifle y que te va a disparar a ti o a tus hijos, no se puede dialogar. O sea, la única solución en ese momento con esa persona es o la matas tú o te mata a ti. Ahora, yo no quiero que haya muertes. Claro, ni podemos como cristianos tampoco favorecer la muerte, eso está claro, ¿no? No quiero que haya muertes. A mí me gustaría de verdad hablar con ellos, pero sin armas. Dejar las armas, vamos a dialogar y tratar de convencerles. A nosotros nos queda un arma que es la más poderosa, que es la oración. Orar para que Dios actúe. Como cristianos estamos casi obligados a orar por esta situación y por todas las otras. Pero eso es un arma que nosotros tenemos y que la usamos. Pero en esa situación que tú dices, que planteas, un señor que entra en mi casa con un rifle a matarme a mí o a mi familia, yo reacciono como persona y si puedo, pues oye, antes que vaya él para adelante antes que yo. Lo que pasa es que, claro, es un debate, como tú dices, porque la conciencia a mí no me permite arrebatar la vida a nadie. No, efectivamente. Por eso nosotros no queremos entrar mucho en cómo los gobiernos van a actuar. Por ejemplo, yo he oído ya algunos temas de gente que dice, vamos a ver, ¿cómo es posible que estas personas sigan teniendo tanto dinero? ¿Cómo es posible que hoy leí una noticia y dice, estos señores venden no sé cuántos barriles de petróleo diario? Pero bueno, ¿a quién venden petróleo? ¿Quién les compra el petróleo a esa gente? Eso es lo que pueden hacer los gobiernos. ¿Cómo es posible que el mundo occidental no se alíe para que nadie les compre? O sea, aislarles económicamente, aislarles territorialmente, aislarles a muchos niveles. Entonces, nosotros que no nos dedicamos a la política y que no nos dedicamos a nada de esto, sabemos cuáles son las fuentes de financiación de ellos, sabemos por dónde se puede atacar, en el sentido dónde se puede atajar o se puede intentar intervenir, pero entonces, ¿por qué ellos no lo están haciendo? ¿Por qué nuestras autoridades no lo hacen? Ese es el problema, que ni siquiera han hecho eso. Ni siquiera han hecho eso. Y la única respuesta son bombas. Cuando no han hecho ni siquiera la primera parte. Nosotros al final somos el pueblo llano que no sabemos lo que hacer. Sabemos como cristianos qué es lo que tenemos que hacer. Arma poderosa es la oración. Y sabemos que orando se pueden lograr muchísimas cosas. Pero también le pedimos a estos que no gobiernan que intervengan, que hagan algo. Y que hagan lo que ellos crean en su conciencia, que hagan. Lo que dices del petróleo, ¿quién les compra petróleo a esa gente?
La diplomacia de Europa y de esos países podían arreglarlo teniendo conversaciones, digo yo, porque se tenía que prohibir comprar petróleo a esa gente porque se financian de eso. Claro, Antes se financiaban habría que poner medidas, efectivamente. los empezó a financiar Estados Unidos, ¿no? En contra de Al-Assad. Y eso, pues claro, engordaron la bestia y la bestia ahora se está comiendo todo. Ahora se autofinancia con el petróleo. Muy bien, pues que nadie les compre petróleo, que nadie les venda armas. Pero claro, está el mercado negro. Claro, pero eso es lo que habría que aislarles, o sea, prácticamente aislarles. Incluso hay gente que dice no llevar tropas, pero a lo mejor es mejor llevar tropas y aislarles totalmente en un territorio para que no sigan conquistando territorio. Porque no sé. siguen. Mira, me ha llegado una noticia bárbara al móvil. Yo no sé si será 100% cierto o no, pero porque es verdad que a veces, por alguna razón, hay personas que te envían información que a lo mejor no es estrictamente cierta, ¿verdad? Pero ha llegado una noticia que es pavorosa, desde luego es absolutamente pavorosa. Dejadme que os la lea porque vamos, a mí me ha dejado, sinceramente la lees y te deja, mirad, dice: información de Manos Unidas, un señor que se llama Lorenzo Pascua, dominico de la Virgen del Camino. Yo no puedo juzgarlo si sí o si no, pero esto ha llegado de estos WhatsApps que llegan. Hermanas y hermanos, dice, acabamos de recibir una noticia muy preocupante de Irak, de unos misioneros que trabajan allí en una ONG evangélica, dicho por católicos, que trabajan en una ONG evangélica y nos dicen que el ejército iraquí está destruyendo los alimentos que recibimos y otras cosas necesarias en el norte. Como el ejército iraquí acaba de perder la ciudad de Karakosh a las fuerzas del Estado Islámico, se la acaba de conquistar, conforme van entrando en la ciudad, van decapitando sistemáticamente a todos los niños varones y haciendo esclavas a las niñas. Están ya a 10 minutos de donde estamos trabajando nosotros. Miles de cristianos y otros que no son cristianos, pero tampoco son islámicos, han huido a la ciudad de Erbil, que ha sido evacuada por personal de la ONU. Hemos decidido delante del Señor quedarnos donde estamos porque la población que queda no tiene otra ayuda. Necesitamos vuestra cobertura en oración, que el Señor frene esta locura del fanatismo extremo que ofrece solo conversión forzosa al Islam o una muerte cruel para los cristianos y otros en toda esta área. Bueno, pues es que esto es muy fuerte. Si esto fuese un poquito verdad, yo lo he leído por 2 vías distintas, una noticia parecida. Entonces, es una locura. Algo tenemos que hacer, algo tienen que hacer los gobiernos y nosotros como evangélicos por lo menos vamos a pedir algo al gobierno, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Bueno, no sabemos lo que ellos van a hacer, están ahí para que lo hagan. Entonces, lo que sí les pedimos es que no haya más silencio. Que no cierren más su boca en cuanto a este tema y que hagan algo, y por lo menos que levanten la voz en cuanto a este tema. Es interesante que en Occidente le abrimos las puertas a todos los que llegan, no importa el color de su piel, no importa por su ideología, no importa nada, se le abren las puertas. Sin embargo, allá los que son cristianos, tanto naturales de allá como los que visitan ese lugar para vivir, para desarrollarse, tienen sus limitaciones. Nosotros decimos ya se acabó, no más silencio, y eso es lo que queremos plantear. Queremos reunirnos delante del Ministerio de Asuntos Exteriores y demandar, pedir que nuestro gobierno haga algo, que no guarde silencio, que no se calle. Queremos hacer una petición a nuestro gobierno para que hable acerca del tema y para que busque soluciones. Y eso será, Dios mediante, este próximo sábado a las 11 de la mañana en la Plaza de Santa Cruz. Es delante del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay países europeos que ya están poniendo en práctica la ley de reciprocidad. Es decir, si nosotros no podemos ir a un país árabe, establecer una escuela, poner un colegio, poner una iglesia, andar con la Biblia por la calle, pues un árabe no puede hacerlo en ese país. Nosotros estamos siendo muy tolerantes con ellos y ellos no son nada tolerantes con nosotros. Entonces, algunos países europeos ya lo están haciendo. Yo no digo si sería bueno llegar hasta ese extremo. Estás dando ideas. Estoy dando ideas. Pero lo que sí digo es que el gobierno español, al cual nosotros votamos y del cual y que viven de nuestros impuestos, debería hacer algo. Y entonces no vamos a ir con exigencias, pero vamos a ir con
pidiendo, con peticiones, este sábado, para que hagan algo, porque esta gente está muriendo, están muriendo y están siendo desplazados de sus países. Como decía Samuel antes, claro, están lejos y parece que no nos va a tocar, pero es que están viniendo aquí. Y no es que nos creen un problema, es que vienen buenos y malos. Y se nos están colando también entre los refugiados gente que no viene con buenas intenciones. Y ya se han dado noticias de eso. Entonces, vamos que el gobierno haga algo. La diplomacia tiene que funcionar. Bueno, ¿y qué se le va a pedir al gobierno? Se van a hacer una manifestación, concentración en la Plaza de Santa Cruz el próximo sábado. A las 11 de la mañana. ¿Podéis poner el anuncio, por favor? ¿A qué hora? A las 11 de la mañana nos vamos a reunir todos los que quieran venir. Invitamos a toda la audiencia que se sume con nosotros. No vamos a ir contra nadie, vamos a ir a favor de los cristianos perseguidos, a favor de la iglesia perseguida. Y vamos a leer un comunicado, vamos a tener allí un programita de 1 hora y vamos ya digo, no vamos a cantar contra nadie, no vamos a ir contra nadie, vamos a ir a favor de los cristianos que están siendo perseguidos y vamos a leer un manifiesto y entregarlo al Ministerio de Asuntos Exteriores para que sepa que hay personas en este país preocupadas por lo que está pasando a nuestros semejantes en otros países. Bueno, yo quiero decir también que, por ejemplo, plataformas como Hazte Oír ha hecho un congreso en Madrid al cual fuimos invitados y nosotros también les hemos invitado para que anuncien esto y si quieren venir también que puedan hacerlo. Y bueno, pues hay algunas organizaciones. La comunidad de Israel en España también hizo una convocatoria acerca de esto para que también tuviéramos conciencia acerca de que los cristianos están viviendo en muchas partes del mundo, especialmente en Medio Oriente, en el norte de África y en tantos lugares, pero han habido ya varias entidades que se han sumado a decir, oye, algo está pasando y algo tenemos que hacer. ¿Y habéis invitado a otras confesiones religiosas o a asistir también? Hemos comunicado a la comunidad judía y a la comunidad islámica. A la comunidad judía de Madrid y a la comunidad islámica se les ha invitado. Se les ha invitado. ¿Y han contestado ya algunos? ¿Han dicho si van a venir? Algunos han contestado. La comunidad judía creo que ha dicho que va a venir, a un representante al menos. Y la comunidad islámica no sé si ha contestado todavía. No tengo noticias. Correcto. Bueno, amigos, pues entonces ya saben, el día próximo sábado, día 28 a las 11 de la mañana, estarán allí o estaremos varios miles, confiamos que pueda haber varios miles. Yo pienso asistir, desde luego, en la Plaza de Santa Cruz, en Madrid, al lado de Plaza Mayor. Así es que ustedes ahí vayan, acudan, porque delante de ese edificio, el Palacio de Santa Cruz, me parece que se llama, que es donde está uno de los edificios del Ministerio de Asuntos Exteriores, ahí será la concentración entonces, ¿no? Con alguna música, suavecito, canciones y oración, sobre todo, por la iglesia perseguida, leyendo el manifiesto y llevándolo al ministerio, ¿no? ¿Puedo añadir una cosa? Sí. Este tipo de concentración de actividades sí que marcan una diferencia. Nosotros tenemos noticias en Reino Unido, hace unos días estuvo la directora de Puertas Abiertas del Reino Unido con el primer ministro David Cameron. Él estuvo muy interesado en el trabajo. No hace mucho también el director de Puertas Abiertas Alemania estuvo con la canciller Angela Merkel. Es importante que lo que decíais vosotros muchos, a lo mejor nuestros gobiernos no están haciendo demasiado desde nuestro punto de vista, pero lo que sí podemos hacer nosotros como ciudadanos es movilizarnos de tal manera que nuestros gobiernos tomen conciencia y vean que algo está pasando, porque en muchos casos ni siquiera saben. Aparte están, por supuesto, los intereses políticos y económicos, etcétera. Pero sí que podemos hacer cosas. En agosto de este año, finalmente, y no voy a contar todo el testimonio, unos pastores de Sudán fueron liberados y todo fue a raíz de la presión política que se ejerció sobre ese gobierno. Pastores que estaban condenados a muerte. O sea que sí tienen éxito estas concentraciones. Muchos de nosotros, desde España y desde muchas partes del mundo, se enviaron cartas al embajador, en este caso del Reino Unido, que llegaron a oídos de los más altos gobernantes en Sudán. Ajá. Tomaron nota de esta situación y finalmente estos pastores hoy están libres porque la gente se mueve. ¿Esos países tienen una mayoría cristiana o los movimientos cristianos son islámicos? No, me refiero los que ejercieron presión. Sí, por supuesto. Tienen un peso, como cristianos, tienen un peso bastante importante. Sí. Entonces, ¿nuestra convocatoria puede ser, es cerrada o es abierta?
No es abierta. Entonces yo creo que debe ser Es abierta abierta a todos los que cristianos. a todos Y los a todas las cristianos. personas que crean en la libertad de conciencia. Exactamente, al que tenga un poquito de conciencia para que venga y que pidamos que esto pare, y que no hay, sobre todo, que no haya En más muchos silencio. casos somos la voz de aquellos para aquellos que no tienen voz. Efectivamente, Somos los eso es defensores. muy bueno, muy bonito. Somos los Somos la defensores. voz para aquellos que no tienen voz. Por la presión. Terminamos. Por la presión de cristianos también, Asia Bibi sigue viva. Efectivamente. Se ha También hecho es famosa Y también. Meriem, si recordáis Meriem de Sudán, También. que salió el año pasado. Ajá. O sea, que hay que seguir presionando. Bueno, pues nada, tenemos que terminar. Gracias, amigos. Llámenos y cuéntenos si quieren decirnos algo. Carmen, te vamos a pedir que, venga, haznos esa reflexión final sobre este tema de hoy. Pues el tema de hoy es la persecución de los cristianos y en otros temas hemos comentado que el texto bíblico no habla directamente, pero el Señor Jesús sí habló directamente y claramente sobre la persecución de los cristianos. Yo he tomado unos versículos del contexto de las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18, 20 y 21. Leámoslos. Son palabras, como he dicho anteriormente, del Señor Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed, el Señor quería que lo supiéramos muy bien. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que os he dicho. Es decir, el Señor Jesús quería que lo supiéramos y no solo que lo supiéramos, sino que no lo olvidáramos. Él sabía que estas cosas nos iban a acontecer. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, que la persecución es el gran precio del discípulo o del siervo del Señor Jesús. El Señor Jesús nos avisa a todos, lo hizo directamente a los discípulos que tenía a su alrededor en aquel momento, pero estas palabras que no caducan son también para nosotros, los cristianos, los seguidores, los discípulos y los siervos de Jesús del siglo XXI. El Señor Jesús quería que estuviéramos preparados y realmente aquellos siervos que son fieles lo toman hoy en día y lo han tomado siempre a lo largo de la historia como un privilegio. Lo único que piden los cristianos es fuerza para poder soportar la prueba hasta el final, como lo hizo su Señor Jesús. Nuestra tarea como cristianos de Occidente y como todos aquellos que aún no están siendo perseguidos es justamente orar. Se ha mencionado hoy en esta tertulia que tenemos el arma más poderosa que el mundo no conoce, que es la oración, y que la oración mueve montañas. Nuestra responsabilidad, nuestra tarea es orar constantemente por aquellos cristianos que son perseguidos para que tengan fortaleza, para que el Señor sostenga sus corazones y su fe. Porque aquel que ha vencido al mundo está con ellos. Y esa fe que ellos tienen, el propio Señor Jesús les dijo que su fe vencía al mundo. Es la victoria que el Señor nos ha dado y que vence al mundo, es nuestra fe. Ahora me gustaría que pasásemos ya para concluir al Salmo 116, versículo 15. Porque aquí está pues el sentir del Padre. Vamos a ver cómo es el sentir del Padre reflejado en este Salmo, capítulo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová
la muerte de sus santos. El Padre nos espera a cada uno. Desea tenernos en casa, desea que volvamos a casa. Para Él ese momento es precioso, es de gran estima. Y vemos que Dios valora y honra a todos aquellos siervos suyos que fielmente llegan a su casa, especialmente aquellos que llegan a través de la persecución y del martirio. Muy bien, muchas gracias, Carmen. La verdad es que son palabras tremendas y a lo largo de la historia prácticamente el cristianismo, una de sus dificultades características, pues ha sido la persecución. Lo que ocurre es que en este tiempo, dicen los expertos, que en este tiempo, en el siglo XX, por ejemplo, hubo más persecución solo en el siglo XX que los 19 siglos anteriores juntos. Y ahora en el siglo XXI, pues no vamos a la zaga, ¿verdad, Daniel? Pues la verdad que no. Vamos a peor. Efectivamente. Muy bien, pues nada, en los postreros tiempos el Señor ya decía que muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría y que habría persecuciones y todo esto está anunciado. Lo que hay que hacer es permanecer firmes delante del Señor. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos. Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Center Discovery returning to the space Como un náufrago que apareció en una fiesta a la que nadie le invitó, como un extraterrestre que perdió su nave nodriza que ya nunca regresó. Así me siento yo, desubicado, desatinado en este mundo desarrollado, desorbitado y desquiciado en un planeta que gira cuadrado. Como un gladiador en un spa, como un pingüino en Kazajistán, como Robin por Skype, como un besugo en la maratón. Así me siento yo, desubicado, desatinado en este mundo desarrollado, desorbitado y desquiciado en un planeta que gira cuadrado. Como Gandhi en el Corte Inglés, un astronauta en el Everest, Bob Esponja en Halloween. Así me siento yo, desubicado, desatinado en este mundo desarrollado, desorbitado y desquiciado en un planeta que gira cuadrado, desubicado, desatinado en este mundo desarrollado, desorbitado y desquiciado en un planeta que gira cuadrado. Ya. Bueno amigos, pues ya hemos visto este vídeo, los vamos a tener aquí en enero si Dios quiere, a este grupo Sal 150. Y vamos a continuar con nuestra sección La Iglesia del Barrio, la Iglesia del Barrio. Les animamos a que sigan llamándonos para poder estar un ratito al final orando todos juntos. Bien, pues entonces vamos a ir a esa sección, La Iglesia en el Barrio. Carmen, adelante con esa sección.
vamos a ver la historia de Anabel. Es una historia que ocurre a muchas personas dentro de su puesto de trabajo, pero en el caso de Anabel, ella ha tenido ayuda de fuera, ayuda del cielo para sacar su problema adelante. Muy buenos días. Nos encontramos una semana más en la Iglesia Evangélica Las Águilas, en el barrio de Aluche. Y tengo una persona muy especial que presentarles. Se llama Anabel. ¿Qué tal, Anabel? Hola, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy agradecida por poder dar mi testimonio. Pues sí, Anabel tiene un testimonio muy especial de la fidelidad de Dios, pero muy brevemente voy a pedirle que empiece por el principio. ¿Cómo conociste al Señor? Pues yo la verdad es que me crié en una familia cristiana, pero fue a la edad aproximadamente de 12 años cuando yo decidí tomar mi camino con Cristo y ahí fue cuando yo entregué mi vida a Él. Así es que la mayor parte de tu vida ya has estado caminando en los caminos del Señor. Muy bien. Cuéntanos qué te pasó, porque tú eres madre, pero también eres una mujer trabajadora. ¿Qué es lo que ocurrió en tu trabajo? Pues que al negarme yo a una solicitud que ellos me hicieron para volver a trabajar una jornada completa, yo me negué, entonces ahí yo empecé a sufrir un bullying, una persecución. Tú te negaste porque eres una madre responsable y entendías que tus hijos te necesitaban, ¿es así? Así es. Sí, yo les dije a mis jefes que yo había tenido a mis hijos para yo cuidarles. Por las mañanas yo iba a trabajar y por las tardes yo me dedicaba completamente a mis hijos. Muy bien, para compaginar tu maternidad con tu profesión. Eso no les gustó mucho. No, ellos ante mi negatividad, lo que ellos me propusieron de volver a estar una temporada trabajando el día completo, yo alegué mis causas, que eran pues el querer cuidar de mis hijos por las tardes, no quisieron estar, no estuvieron de acuerdo y ya fue cuando empecé a sufrir pues una persecución y pues desde bajarme el sueldo al trato que yo había recibido antes a ser completamente otro distinto. Tus causas eran una maternidad responsable, pero también tus derechos como mujer trabajadora. La legislación vigente permite a las mujeres trabajadoras tener una reducción en su jornada hasta que sus hijos cumplen, me parece que es 8 años, ¿es así? Así es, sí. Yo, a ver, mi hija mayor tiene 5 años y fue a raíz cuando ya nació que yo la solicité. Entonces, hasta que mi hijo menor, que ahora mismo tiene 2 años, tuviera 8, yo tenía ese permiso, pero quisieron engañarme. Entonces ahí yo tuve que ponerlo en manos de un abogado porque me hacían firmar documentación que era totalmente mentira. He entendido que te acusaban de errores que tú no cometías en tu trabajo, que intentaban minar tu autoestima. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuánto tiempo duró? Pues estuve como 7 meses y la verdad es que bueno, que tuve días mejores y días que no eran tan buenos, pero como dice Dios, ¿no? Que no debemos pagar mal por mal, sino mal por bien. Entonces, con el apoyo también que tuve en todo momento de mi marido y de mi familia, estuvimos orando por la situación y bendiciendo en todo momento a mis jefes, a mis compañeros y bueno, sabiendo que si yo era fiel en mi comportamiento y mi actitud en la empresa, Dios iba a serme fiel y a sustentarme en todo momento y en toda decisión que yo tomara bajo la palabra de Dios, claro. Muy bien, así que tú te agarraste a tu fe, a la palabra de Dios, y yo la verdad es que hablaba contigo y me costaba asimilar que estuvieran haciendo esto con una mujer, madre de sus hijos. Y bueno, pasaste momentos difíciles. ¿Esto te afectó quizás a tu sueño, a tu descanso? ¿Tuviste síntomas de estrés, quizás depresión? Cuéntanos un poco. Pues sí, me afectó emocionalmente pues porque yo venía muchas veces a casa y me derrumbaba pues por el trato que yo recibía.
Entonces me hacían sentir a veces que no hacía bien mi trabajo cuando era mentira. Era una impotencia el no poder hacer nada ante esa situación. Entonces al final también mis hijos lo pagaban porque esa situación a mí me llevaba a estar estresada y preocupada y cuando yo me acostaba por la noche pues a no desconectar del todo sabiendo que me iba a esperar al día siguiente. Era como la lucha de David contra Goliat. Pero ¿cuál fue el desenlace? ¿Qué hizo Dios en todo esto? Aparte de sostenerte, ¿cuál fue el desenlace? Pues el desenlace resumidamente fue pues que salí en victoria, ¿no? Porque lo que la empresa quería es que a consecuencia del bullying que yo sufría, pues que me cansara y me fuera. Entonces no fue así, estuvimos cerca de ir a juicio, pero al final la empresa aceptó las condiciones que nosotros proponíamos y me fui, pues, digamos, por la puerta grande, pudiendo dar testimonio de mi fe el último día incluso a uno de mis jefes y diciéndoles que yo les había estado bendiciendo cada día desde los 7 años y medio que llevaba en la empresa hasta ese día y que, bueno, que me iba muy agradecida por la oportunidad que me habían podido dar de poder trabajar con ellos ese tiempo. ¡Qué maravilla! Qué fiel es el Señor si nos agarramos a sus promesas, cómo nos cuida. ¿Qué le dirías ya para finalizar, Anabel, a cualquier persona que esté viviendo una situación parecida? Pues que se agarren mucho a Dios, que compartan con sus hermanos, que no se queden con ese sentimiento y que en ningún momento se sientan culpables por querer luchar con los derechos que una persona, o sea madre o mujer, que tiene el derecho a disfrutar de sus hijos y que en ningún momento se deje engañar ni ser chantajeado por las empresas de hoy en día que no comparten el hecho de que una mujer pueda trabajar y a la vez ser madre y ama de casa, ¿no? Y que se aferren al Señor y que en ningún momento tiren la toalla. La verdad es que tienes que tener muy claro que si empiezas una guerra en una empresa o en tu situación laboral, tienes que estar bien sujeta y estar fuerte y buscar a Dios. Y sobre todo, pues tener mucho apoyo en oración de tus familiares. Muy bien, Dios nunca nos falla. Lo vemos en esta historia de Anabel. Muchas gracias. Gracias a vosotros por poder concederme esta entrevista y poder ser testimonio para otros que puedan sentirse en mis circunstancias. Bueno, amigos, pues ya ven cómo Dios puede ayudar a las personas en cualquier situación y si uno aprende a poner las cosas en manos de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Bueno, pues déjenme que les comparta en esta noche, a los que nos veis en directo y los que nos veis por la mañana, pues poned igual atención porque la palabra es exactamente igual. La oigan por la mañana, por la noche y si usted nos quiere llamar puede hacerlo también en cualquier otro momento cuando nos esté viendo. El apóstol Pablo le escribió a su discípulo Tito y en la carta a Tito, en el Nuevo Testamento, dice estas palabras: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No se olviden, este programa se llama Sálvalos. Eso es el deseo de nuestro corazón. Dice el apóstol, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que además Él derramó sobre nosotros abundantemente a través de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Qué tremendas palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo para que las compartiera con todos los que él conociera, para que fueran escuchadas, leídas miles de años después, como estamos haciendo nosotros hoy, dado que estas palabras quedaron escritas y están en la Santa Biblia, en la palabra de Dios.
Palabras que según el Señor Jesús debemos escudriñar, debemos buscar, debemos investigar para poder encontrar esa salvación. Como Jesús, que les dijo a los escribas de su tiempo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas hay palabras de vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que estamos leyendo es parte de esas Escrituras también, que para nosotros son palabras de salvación. Y como este programa es llamado Sálvalos, en nuestro corazón el deseo principal es que ustedes también puedan encontrar esa salvación. Que Dios en esta noche, en este día, en este momento en el que usted nos está viendo, pueda tocar su corazón y usted pueda encontrar esas palabras de vida eterna, palabras de salvación. Y hay algunas cosas que quiero resaltar. Primero, que el apóstol está poniendo el ejemplo del ser humano. El ser humano que en muchas ocasiones, dice él, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, etcétera, etcétera. Y refleja solamente lo que es el estado del ser humano de aquel tiempo y de este tiempo. Porque el ser humano no ha cambiado. El ser humano sigue practicando la misma maldad, por no decir que la ha empeorado. Pero el ser humano sigue siendo el mismo, los mismos problemas, las mismas circunstancias, las mismas angustias, los mismos malos deseos, etcétera, etcétera. Y por eso Dios sigue estando vigente. La palabra de Dios sigue estando vigente para todo aquel que la escucha. Dice: pero aunque éramos como éramos, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a la humanidad. Ese es ese Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios que ha creado el universo. Ese es el Dios Padre que ha enviado a Cristo al mundo para que todos pudiéramos acercarnos a Dios a través de Él. Ese es el Dios que ama, el Dios que quiere salvar a la humanidad. Y por eso dice que su amor y su bondad se manifestaron en Cristo nuestro Salvador. Y dice que nos salvó. Ese es el deseo, que nos salvó. Y aclara el apóstol muy claramente. Dice que nos salvó no por las obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer. Hay una obsesión en el hecho religioso con pagar. Uno como que no puede creerse que Dios pueda salvarnos simplemente por creer en Él. No, hay que hacer algo. No puede ser. ¿Cómo Dios nos va a salvar si no hemos hecho nada? Si no hemos cumplido con esto, si no hemos dado las ofrendas, si no hemos hecho... ¿Cómo puede ser que Dios nos salve? Pero claro, hay que darle la vuelta a la tortilla. Dios nos salva no porque seamos buenos, porque hagamos obras buenas, porque seamos así, demos allá, practiquemos bien la religión y entonces somos salvos. No, es justo darle la vuelta. Dios nos salva para que podamos ser como Él quiere que seamos. Dios nos da la vida eterna para que esa vida eterna en nosotros produzca un fruto. Y ese fruto tiene que ver con esas buenas obras que dice el apóstol San Pablo también en otra carta a los Efesios. Dice que Dios ha preparado esas obras para que los que creemos en Él podamos andar de antemano ya en ellas. Dios las ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así es que hay que cambiar la posición de la salvación y de las obras. El Señor viene a salvarnos si creemos por su bondad, por su gracia. Y a partir de ahí, por el efecto de su salvación, nuestras vidas cambian. Por efecto de su salvación, nuestras vidas son transformadas. Y al paso de la muerte, llegamos con proyección hacia la eternidad. Y además, Él derramó el Espíritu Santo abundantemente para que podamos ser hechos herederos de la esperanza de la vida eterna. Amigos, ¿sabe usted una cosa? Cuando creemos en Jesucristo,
cuando aceptamos su salvación, cuando pedimos perdón por nuestra manera antigua de vivir, que aquí el apóstol la ha reflejado, esa necedad, desobediencia, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, malicia, envidias aborrecibles, odiándonos unos a otros. Tenemos que arrepentirnos de nuestra vieja vida para comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. Y hoy yo les planteo este desafío. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted tener a Jesucristo en su corazón? ¿Quiere usted recibir la bendición de Dios sobre sus vidas por el Espíritu? ¿Quiere usted ser heredero de la vida eterna en Cristo Jesús? Dé conmigo este paso de fe. Ore al Señor ahora. Pídale perdón por sus pecados. Pídale perdón por su vana manera de vivir, por su vieja manera de vivir que desagradaba a Dios, que desagrada a Dios. Y pídale que venga a su vida. Y pídale que entre en su corazón y que le dé la vida eterna, que derrame su gracia sobre usted para salvación. ¿Lo hará esta noche? ¿Lo hará en este momento en el que usted nos está viendo, si no nos ve en directo? ¿Estará usted dispuesto? Yo le invito a que ore al Señor ahí donde está, en su casa. Que cierre sus ojos y haga esta oración de todo corazón. Y Dios escucha la oración de aquel que le invoca. Oremos juntos, por favor. Ore conmigo y dígale: Señor Jesús, gracias por venir a la tierra para morir en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Me arrepiento de mi pasado, me arrepiento de mis pecados, de todas mis maldades y de no haber estado a tu lado. Perdóname, Señor. Quiero recibir hoy esa gracia que tú ofreces a aquellos que creen en ti. Y te ruego que me ayudes a vivir al amparo de esa gracia como un discípulo de verdad, como un discípulo de verdad. Ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida. Te abro mi corazón. Quiero vivir para ti. Amén. Querido amigo, si usted ha orado de esta manera, haga suya de todo corazón estas palabras. Y la vida externa está al alcance de su mano, con solo que usted mantenga esta fe que ha comenzado hoy. Le animamos a que lea la palabra de Dios. Si no tiene, llámenos. Nosotros queremos entregarle una Biblia. Si usted ha hecho esta oración y quiere seguir a Cristo y no tiene una Biblia, llámenos que le vamos a regalar una. Ya veremos cómo se la hacemos llegar, o ya veremos si usted puede venir a retirarla también. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, querido amigo. Gracias. Bueno, Carmen, cuéntanos quiénes nos han llamado y vamos a orar por ellos. Nos ha llamado Soledad Merino desde Bilbao, José Gómez nos ha llamado desde Madrid, María Rosas desde Tarrasa, Ramón Fernández desde Alicante, Rosa María Chacón desde Getafe, Madrid, Antonio desde Zaragoza, Epífano nos llama desde Bata, una ciudad de Guinea Ecuatorial, Adolfo Muñoz nos llama desde Madrid, María Lobato nos llama desde Córdoba y María del Prado nos llama desde Madrid. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie si nos importa. Una más, se ha quedado una. Venga. Francisco Lecea nos llama desde Alicante. Fenomenal, pues vamos entonces a orar por ellos y me gustaría además, Daniel, al final que cerráramos con una oración por nuestros hermanos en el mundo, nuestros hermanos cristianos perseguidos en el mundo. Te voy a dejar un minutito para que tú al final ores y juntos todos y ustedes con nosotros también, por favor, les pedimos que oren por la Iglesia, por los cristianos perseguidos. Os ruego
os ruego concisión, ¿vale? En lo que nos están pidiendo y vamos adelante, venga. ¿Puedes empezar? Venga, adelante. Señor, te presentamos a Paquito, a la familia de Paquito Lecea. Te pedimos que le concedas las peticiones de su corazón. Amén, Señor. Para que pueda crecer en este ministerio de alabanza y oración que tú has puesto en su corazón. Damos gracias, Dios. Señor, porque todo ministerio es un regalo tuyo. Amén. No es lo que nosotros deseemos hacer por ti, sino lo que tú pones en nuestro corazón. Amén. Y tú lo has puesto en esta persona, en Paquito. Y, Señor, te pedimos que le des los medios para que él pueda continuar a alabarte y glorificar tu nombre. Y que la gloria sea siempre para ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida de María del Prado. Gracias por la constancia que ella tiene en recurrir a ti, Señor, por la fe que tú has puesto en esta mujer. Bendecimos a su madre Francisca, para que tú, Señor, la llenes de tu paz. Oramos por toda la familia de María del Prado. Pon tu mano, Señor, en esa casa. Llena esa casa de tu presencia, de tu bendición y de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante. Señor, gracias por la vida de Adolfo Muñoz. Te pedimos por él, por fortaleza para su vida, para su casa. Te pedimos que tú le ayudes en todas las pruebas que tienes que enfrentar y también te pedimos por María Lobato, gracias por su sensibilidad hacia la iglesia que es perseguida, Señor, y te pedimos que ella y su familia, Señor, sigan apoyando ese ministerio y sobre todo no dejando de orar, Señor, por aquellos que sufren por causa de tu nombre, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Oramos, Señor, por Epifanio en Bata, Señor, para que tú le ayudes a recuperar la fe que tal vez un día perdió y que está recuperando en este momento. Amén, Señor, Señor, gracias. que le encamines Bendícele, a una Señor. iglesia para que pueda Amén, congregarse. Dios Todopoderoso. Y oramos para que él y la familia sean fortalecidos en fe, Señor. Amén. Te damos gracias por su vida. Amén. Oramos también por Antonio de Zaragoza, por un problema económico que tiene, Señor. Te pedimos que tú medies en su vida, que tú seas su abogado y que le defiendas para que esta deuda, Señor, que le quieren embargar, Padre, no se produzca y hagas un milagro económico para él en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, amigos, les vamos a pedir que en fe pongan su mano ahí donde está la enfermedad y vamos a orar juntos por sanidad. Damos gracias a Dios por las personas que ya nos han llamado diciendo que Dios les ha sanado. Es una gran bendición. Estamos continuamente orando por sanidad en la iglesia y están bastantes personas siendo sanadas. Así es que ponga usted fe y una forma de manifestar su fe es poniendo la mano ahí donde está orando y ponga usted todo su fe, su entusiasmo, su pasión en esta oración también. Padre, en el nombre de Jesús oramos por todas aquellas personas que tienen problemas de huesos. En el nombre de Jesucristo, sea en cualquier zona del cuerpo, en cervicales, bendito Dios, en todo el sistema óseo, en cualquier lugar, Padre Celestial, pon tu mano sobre esos huesos. Nos levantamos en contra de todo problema de artritis, de artrosis, de fracturas, de fisuras, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano ahora y sean restaurados, Padre, totalmente estas personas que nos han llamado con problemas de huesos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Dios, oramos también por todos los problemas de pulmones, de bronquios, Padre, vísceras, en el nombre de Jesús, bendecimos esos bronquios, bendecimos esos pulmones, esos hígados, esos riñones, esos páncreas, en el nombre de Jesús, Padre, esas vesículas, en el nombre de Jesús, las bendecimos, Padre Celestial. Oramos que tú sanes, que pongas tu mano sanadora sobre ellos y restaures totalmente, Padre. Oramos en contra de todo problema de estómago, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, toca esos estómagos doloridos, toca esas úlceras en nombre de Jesucristo. Padre Celestial, pon tu mano sobre esos problemas de estómago ahora de las personas que nos están viendo, Dios Todopoderoso. Oramos, Señor, por todo aparato digestivo, todo aparato urinario, en el nombre de Jesús, todo aparato circulatorio, en el nombre de Jesús. Bendice, Dios Todopoderoso. Padre, pon tu mano poderosa sobre esos sistemas, Señor, respiratorio, urinario, digestivo, circulatorio, en el nombre de Jesús, y restaura estas vidas, restaura estos cuerpos, restaura a estas personas, Padre Celestial. Oramos también en contra de todo dolor, provenga de donde provenga. En el nombre de Jesucristo rechazamos y reprendemos todo
todo dolor en estos cuerpos de estas personas que nos están viendo, bendito Dios, y que están poniendo sus manos ahí sobre esos dolores. Bendecimos a esas personas y reprendemos este dolor en el nombre de Jesús. Y Padre, una vez más oramos en contra de todas esas enfermedades raras. Padre, pon tu mano, Señor, sobre ellos. No hay salvación para ellos, porque no hay medicina para ellos, porque no se sabe qué tienen, pero tú sí lo sabes, Padre. Ten misericordia de ellos, bendíceles, Padre Celestial, y sánales en el nombre de Jesús. Daniel, ¿puedes levantar una oración por la iglesia perseguida, por favor? Gracias, Señor, porque tus promesas son verdaderas. Amén, Dios. Señor, dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dijiste que confiásemos, que tú has vencido al mundo. Amén, Padre. Señor, hoy nos unimos del lado de nuestros hermanos perseguidos, de aquellos, Señor, que sufren por causa de su fe en ti. Y Padre, los levantamos en oración y te pedimos, Señor, que te acuerdes de ellos, que les concedas la gracia de seguir adelante hasta el final. A pesar de las circunstancias, a pesar de estas dificultades, Señor, te pedimos que les concedas la gracia de seguir fieles hasta la muerte para muchos de ellos. Nos acordamos de sus familias, nos acordamos, Señor, de aquellos que han perdido sus seres queridos, que están sufriendo, que a lo mejor no ven, Señor, una esperanza. Hoy pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con ellos en cada momento, reconfortándoles, dándoles ánimo para seguir adelante. Y, Señor, también queremos pedirte por aquellas personas que persiguen a los cristianos, que persiguen a otras personas por su fe. Señor, nos has encomendado que oremos por los que nos persiguen, por los que nos maltratan. Y, Señor, nos acordamos de ellos. Te pedimos, Señor, que de alguna manera les quites la venda de sus ojos, que ellos puedan recibir este maravilloso regalo de salvación. Amén. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que te acuerdes de ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. Les ha hablado Manuel Cerezo, pastor en la iglesia Las Águilas. Les dejamos con ese vídeo que tenemos preparado, aunque lo que veo es una foto. Ahí la tienen. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo día. Les invitamos a participar en nuestra iglesia, venir y conocer una iglesia evangélica. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Eso era, eso era. Gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio.